que el voto popular es un antídoto a la corrupción, como se ha presentado? No es un antídoto a la corrupción. Sin embargo, el voto popular va a permitir darle una gran legitimidad social hacia los funcionarios que se lleguen a nombrar, jueces, magistrados y ministros. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información. El día de hoy, lunes, inicio de semana, 9 de septiembre, vamos con información, pregoneros, porque así respondió en esta entrevista la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, por más que pues la han criticado duramente durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella ha callado bocas, mis estimados pregoneros, sin meterse en polémicas, y ahora con Joaquín López Dóriga, vean lo que contesta a este cuestionamiento por parte del propio periodista Joaquín López Dóriga en su espacio, para ver qué opina acerca de esta contrapropuesta por parte de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y así lo dice tajantemente y directamente. Ella rompió los puentes de entendimiento con los demás poderes, y ahora esta contrapropuesta llega muy tarde ahora, mis estimados amigas y amigos pregoneros, ya que tenemos enfrente lo que es pues esta reforma al Poder Judicial que ya se está discutiendo en el Senado de la República. Responde a Norma Piña por demolición del Poder Judicial en todo su videíto que subió ayer en las redes sociales, ya en un acto totalmente desesperado. Norma Piña, presidenta de la Corte. A ver, primero, gracias, ministra, por venir. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto saludarle a usted y a su auditorio. Gracias. A ver, dígame, el mensaje de ayer de la ministra Piña. Bueno, es un mensaje de la ministra Norma Piña que viene totalmente a destiempo. Es un mensaje absurdo al señalar que hay una demolición al Poder Judicial por la forma de cambiar el nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Creo yo que es una posición también incongruente al hablar de un respeto a la división de poderes y, por el otro lado, bloquear los accesos a la Cámara de Diputados para que desarrolle sus funciones, acudir al bloqueo que se tiene en este momento de los accesos a la Cámara de Diputados. Entonces, este llamamiento al respeto a la división de poderes, pues ha hecho una incongruencia absoluta al bloquear a otro de los poderes accesar para desarrollar su trabajo. También los documentos presentados el día de ayer, presentó un par de documentos con una serie de propuestas. Esto es una visión totalmente unilateral de ella, no es una visión del Poder Judicial de la Federación, toda vez que estos documentos no fueron presentados ni consensados por nosotros. No los conocimos hasta que los medios de comunicación dieron cuenta de estos documentos. Y lo que a mí me llama la atención es que una de las propuestas de la ministra Norma Piña para llegar al cargo fue consensuar con sus pares aquellas decisiones relevantes, y esta es una decisión sin duda la más relevante. También en junio del año pasado, el 29 de junio, mencionó ante los medios de comunicación que iba a presentar una propuesta de reforma al Poder Judicial, una contrapropuesta que iba a consensuar con nosotros, los ministros de la Corte, y no lo hizo así, ni tampoco con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, este llamamiento al diálogo también nos parece que es pues totalmente todos los llamados al diálogo son buenos, ¿no? Bueno, es un llamamiento al diálogo, pero un diálogo que no puede tener ni siquiera con sus pares, Joaquín. ¿Por qué no? Un diálogo que ni siquiera ha propiciado dentro del órgano colegiado. Entonces, este llamamiento al diálogo, ¿cómo se puede dar con los demás poderes? Sí, justamente con nosotros no existe esa posibilidad. Ahora, el llamamiento que hoy pide Norma Piña al diálogo y que no tiene ni con sus pares, a mí me parece que es una falta de visión política, porque desde que ella llegó, rompió los puentes de entendimiento con los otros dos poderes a través de sus conductas conocidas por los medios de comunicación, de sus discursos, de sus actitudes. Ha roto los puentes de diálogo
que se pudieron haber dado desde el inicio de su administración. También lo rompió el presidente, ministra. No me toca hablar de ese lado, me toca hablar del lado donde nosotros correspondemos. Yo hablo de todos los lados. Sí. Entonces el presidente, cuando incluso ordenó que ni siquiera se les ocurriera hablar con ningún ministro de la Corte, que estaban rotas las relaciones con la Corte. Sí, pero esto fue después, recordemos bien el contexto, fue después de una reunión que tiene Norma Piña con la secretaria de Seguridad Pública, donde hace comentarios poco apropiados de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la secretaria, esto dicho por la Secretaría de Seguridad Pública en una de las conferencias mañaneras, el diálogo que se da, y después de eso es cuando el presidente efectivamente dice que no se le contesta el teléfono a ninguno de los ministros. Es que también es delirante, ministra, con todo respeto, que el presidente de la República ordene que rompan relaciones con el Poder Judicial, con la Suprema Corte. Pues mire, Joaquín, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, evidentemente la comunicación entre poderes es vital, ¿sí? Es parte esencial. Y si de un lado no se propicia, pues del otro lado se tiene que ir generando y se tiene que ir buscando. Pero cuando los dos rompen relaciones, cuando los dos no propician este diálogo, cuando los poderes vienen en esta condición, pues evidentemente no se dan estos entendimientos. Pero recordemos también que no tan solo es con el Poder Ejecutivo, Joaquín, también rompe relaciones con el Poder Legislativo, cuando le envía mensajes inapropiados al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pero eso no fue una ruptura, fue un error, fue una tontería, digo. Una amenaza a un titular de uno de los poderes, sí, el presidente de la mesa directiva en ese momento. Y hay diferentes formas en donde no se propició este diálogo. Mire, lo que yo en lo personal advierto que existe dentro del Poder Judicial Federal es una falta de ruta. No existe una estrategia política, no existe un diagnóstico. Ahora en estos documentos que presentó, que brevemente los pude revisar esta mañana, ni siquiera hay un diagnóstico de cómo está el Poder Judicial de la Federación. No existe un análisis de cuáles son las fallas que están dentro. Y sin embargo hay pocos puntos que se refieren al Poder Judicial de la Federación como una propuesta de cómo mejorar. Y el resto habla de estrategias de falta de seguridad, de otros temas que no son inherentes al Poder Judicial de la Federación. Bien. Y así respondió la ministra Yasmín Esquivel, callando totalmente a Joaquín López Dóriga. Le pregunta directamente Joaquín: ¿el voto popular es un antídoto anticorrupción? Y así responde la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel: no lo es, no es un antídoto a la corrupción, pero el voto popular, fíjense estas palabras, pregoneros, le dará una gran legitimidad social a los funcionarios, a los ministros de la Corte, a jueces, magistrados y demás. Tómala, mis estimados pregoneros, así cayó a Joaquín López Dóriga en esta entrevista. Vamos a escucharlo. Eso es la opinión de Yasmín Esquivel. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que elijan a jueces federales, jueces de distrito, a magistrados de circuito y a los ministros de la Corte por voto popular? Sí. ¿Ah, y le voy a decir ¿ministros por también? Qué. Y le voy a decir por qué, ¿Usted cree, Joaquín, ministra, perdón, que el voto popular es un antídoto a la corrupción, como se ha presentado? No es un antídoto a la corrupción. Sin embargo, el voto popular va a permitir darle una gran legitimidad social hacia los funcionarios que se lleguen a nombrar, jueces, magistrados y ministros. Y le voy a decir por qué. Existen comités de evaluación que se van a crear en cada uno de los tres poderes. Estos comités de evaluación, integrados por expertos en materia jurídica, van a determinar cuáles son los perfiles idóneos, cuáles son los filtros de las personas que puedan llegar a presentarse dentro de este concurso o de estas candidaturas para elección popular. Pero le voy a hacer un comentario adicional. Mire, la reforma al Poder Judicial dice que cada uno de los poderes puede presentar hasta 2 candidaturas por cada uno de los cargos, 2 por parte del Legislativo, 2 por el Ejecutivo y hasta 2 por el Judicial. Estamos hablando que entre jueces y magistrados federales son unos 1.500, 1.600, ¿no? Pero van a votación solo la mitad.
Bueno, pues ¿recordará entonces, usted? 750. 850. Y de estos 850 hay plazas vacantes. Entonces se reduce el número de personas que van a participar De con todos cargos modos, en activo. Son centenares. Sí, entre 32 circuitos, que son los 32 entidades federativas. Pero hay algo importante en esta reforma. Dice hasta 2 aspirantes por cada uno de los cargos. Es decir, puede ser uno. Y ese uno puede coincidir también con el magistrado que se encuentra en este momento en activo. Vamos a suponer, al magistrado Juan López lo presenta el Poder Ejecutivo como candidato único, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces tendríamos una candidatura única. Eso también, de acuerdo a la redacción de la reforma, puede presentarse ese caso. Sería muy difícil que se pongan de acuerdo la presidencia, bueno, la presidencia con el legislativo no hay problema, son uno solo, pero con el Poder Judicial... Por eso es tan importante el diálogo del que yo hablaba, porque existen esas posibilidades donde se puede impulsar a los jueces que son jueces de trayectoria, de carrera, que tienen una conducta intachable, impulsarlos también para que sean evaluados por el Ejecutivo y el Legislativo. Que son corruptos todos, todo el Poder Judicial, ¿sí? Está podrido. Bueno, tenemos un problema grave de justicia que no podemos ignorar. Sí, pero también en las dos vertientes, de impartición, pero también de procuración de justicia. Sin duda alguna. Los problemas en la vertiente de procuración de justicia desembocan muchas veces en problemas para la impartición de justicia. Usted lo sabe muy bien. Yo tengo 24 años en el tema de impartición de justicia. ¿Cuántas veces, Joaquín, hemos visto que los amparos son interminables? Que los plazos son que no pueden concluir, e inclusive los amparos que se otorgan para efectos. Es decir, no se le da la razón a uno ni a otro, es para efectos. Y viene el siguiente amparo y nuevamente para efectos después de muchos años. Es decir, tenemos una justicia lenta, tenemos una justicia tardía, tenemos una justicia que no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos. De acuerdo, pero por eso la necesidad de esta propuesta. Sí, pero la reforma judicial solo no va a resolver eso. No, esta reforma judicial debe ser parte de una gran reforma que también toque los temas que tú correctamente señalas, que usted correctamente señala, que son los problemas de la investigación, los problemas de las policías, los problemas del sistema penitenciario, los temas de las víctimas. Y serán reformas constitucionales que tendrá el legislativo que ir viendo, las leyes anacrónicas que nos hacen interminables los juicios. Todo esto lo tiene que analizar en una gran reforma el Poder Legislativo, que es a quien le toca. Ahora, ministra Yasmín Esquivel, ¿usted está de acuerdo con la prisa sacar esta reforma tan grave, tan importante, fast track? Órale, vámonos, ya citaron para mañana y después citarán a una segunda sesión, y para sacarla el miércoles. La ley establece plazos que el legislativo, el reglamento interior del Congreso, establece plazos que debe respetar. Estos plazos, mientras se respeten, considero que que es correcto lo que se está llevando a cabo el día de hoy en el legislativo, que se vayan respetando todos estos plazos. Ahorita venimos de una sesión privada que tuvimos con los ministros, donde se determinó, por cierto, hoy continuar con esta suspensión, interrupción, paro o como se le llame, no sesiones. Hasta el día jueves nos volvemos a reunir para determinar si este paro continúa en la Corte, y esto pues nos parece también sumamente grave que la más alta tribuna del país en materia de justicia esté suspendiendo actividades. Dígame, ¿usted quiere presidir la Corte, Yasmín? Pues mire, es un tema que determinarán mis propios pares o en su momento las votaciones. Sí, pero si quiere. Si yo continuara como ministra de la Corte, en caso de participar, si esta reforma se aprueba, en caso de participar, a mí me gustaría presidir la Corte. Claro que sí. Sin embargo, eso no depende de mí, depende, si la reforma se aprueba, de las votaciones. Ahora, ¿usted va a buscar ser ministra por voto directo? Esa decisión no la he tomado, Joaquín, porque le voy a comentar a usted que hay que esperar que haya reforma, que esta pase el próximo miércoles en la Cámara de Senadores, después en las legislaturas estatales, y ya que se promulgue, en ese momento tomaré la decisión si participo o no participo. Pero seguro que usted será el primero en saberlo.
Pues ahora lo tiene, mis estimados pregoneros. También reconoce al final la ministra Yasmín Esquivel que le gustaría en un futuro presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto depende de la aprobación o no de esta reforma. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.